Hola, buenos días, ¿cómo está? Alicia, Dulce. Esta es la primera reunión colectiva de supervisión del trabajo final de grado de la Universidad Internacional de Valencia. Bienvenida, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, muy bien. Mucho gusto. Bueno, básicamente hay que cumplir con un procedimiento, digamos, y esta es una primera reunión donde tenemos que presentar, tenemos que conocernos, tenemos que establecer un poco cuáles son la forma en la que vamos a trabajar. Y digamos que lo más importante de todo es entender que el 26 de marzo es el día de la entrega, la fecha máxima, el tope de la entrega de la primera parte del trabajo. Y esa primera parte del trabajo, bueno, consiste esencialmente en la introducción y el marco teórico. Eso, bueno, lo vamos a ver más en detalle, un poco más adelante, pero bueno, básicamente lo que consiste, lo que quería era eh, dejarles a ustedes mi número telefónico también para, yo les estaba comentando ya por el email que tuvimos por ahí, que les pasamos, si podemos crear un diálogo vía WhatsApp, ya ustedes lo tienen, eso es una forma también que podría facilitar el intercambio, sobre todo para las citas, pues bueno, mira, nos vemos mañana, esta noche a tal hora o en tal, entonces, esa comunicación rápida, lo pongo a su disposición. Y bueno, entonces, con respecto a lo que le estaba diciendo, ¿no? Mm, la manera en la que vamos a trabajar es, hoy estamos haciendo esta primera reunión colectiva y posteriormente vamos a hacer reuniones individuales, porque cada uno de los trabajos de ustedes son individuales y para mí, a pesar de que representa más tiempo, no tengo ningún problema en hacer puntualmente seguimientos, reuniones o largos emails que nos permitan aclarar algunas dudas. Entonces, ustedes ya saben que el trabajo que vamos a realizar nosotros forma parte del 70% del trabajo, que el 30% restante se evalúa a través de la evaluación de la tesis que se hace en la defensa. Eh, un poco más que eso, bueno, para mí, con quien yo estoy trabajando, yo no sé si formo parte del aula C, pero trabajo directamente con Lorena Guado, digamos, es que me está supervisando, ya su profesora, ella ya me ha dicho que ya le ha contado a ustedes estos detalles, la extensión del trabajo, 40 60 páginas más 20 páginas de anexo. El eje fundamental de trabajo es realizar una unidad didáctica, básicamente, y en esa propuesta didáctica eh, digamos que tiene que estar complementada con una parte teórica, que sería la introducción y el marco. Entonces, claro, ese marco teórico, mm, lo que se debemos hacer es presentar el estado de la cuestión del punto que vamos a tratar. Entonces, bueno, yo voy a trabajar en la enseñanza del contraste del pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple, el indefinido. En estudiantes de prekinder de 0 a 5 años, angloparlante. Entonces tú estableces ya tu público y en base a eso, ¿qué pasa? En base a eso tenemos que crear también el marco teórico. Entonces, si son niños, enseñanza de niños, tenemos que centrarnos en el marco teórico en aprendizaje de lengua extranjera para niños. Si vamos a trabajar la parte de angloparlante, tenemos que trabajar entonces, hay dificultades de aprendizaje de los anglos, o estoy hablando, digamos, para sustentar la, la parte teórica de lo que vas a presentar. Y eso es básicamente lo que consiste el trabajo, ¿no? O sea, la primera parte es una introducción con estructura y contenido
metodología, hipótesis. La segunda, marco teórico, donde hace una aproximación al tema y donde presenta el estado de la cuestión. Entonces, bueno, mira, el, el- el- el contraste de los pretéritos presenta un conflicto entre los hablantes porque tal cosa. Entonces, claro, ese tal cosa es el estado de la cuestión. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿De dónde salió esa información? Eh, Se supone que tú estás haciendo una pseudo investigación y tienes que nutrirte de trabajo publicado. ¿Dónde busco? Eso es importantísimo. ¿Dónde busco la información? Entonces, vamos a terminar un poquito de esto. Por favor, recuérdenme al final hablar de esto, de dónde busco, porque parece que ya lo sabemos, pero hay veces que no. Entonces, recuérdame antes de yo terminar esto de ahorita, básicamente, recuérdame hablar de eso. Pero bueno, esencialmente lo que consiste el trabajo es eso. Son más o menos 5 o 6 partes: introducción, marco teórico, propuesta. Y después en la propuesta didáctica, bueno, hay una evaluación y una forma de actividad. Entonces, ¿cómo visualizas esa propuesta? Un primer punto donde la describe, un segundo punto donde la desarrolla y un tercer punto donde hace las actividades. Posteriormente a eso, presenta conclusiones, referencias, anexos. Y eso son las 6 partes. Vale, y ese es todo el trabajo que hay que hacer. ¿Cuál es lo difícil? Tener claro qué es lo que quiero hacer. Tener claro cuál es la dificultad que voy a plantear. Entonces, Alicia, lo primero que me dijo Alicia es, coño, no tengo claro cuál es el tema. Ok, bueno, vamos entonces, gracias a que ya hablamos un poco de su vida, vamos a pensar qué es lo que yo hice en Inglaterra. ¿Cuáles son las experiencias que yo tengo? ¿Cuáles son las dificultades de esos estudiantes según lo que yo pensé, según lo que yo percibí, según lo que yo escuché de los otros profesores? Y en base a eso, bueno, podría entonces pensar en crear una actividad basado en ese público aproximado y parecido a eso que estoy haciendo. Es una idea. A lo mejor te sirve y te es Ujú, práctico. ¿Entiendes? Ahora, entendiendo el sistema inglés, yo te recomendaría también sensibilizarte sobre el marco de referencia de allá, porque sí es verdad que el marco europeo eh, abarca todo esto, pero también es verdad que existen formas inglesas muy particulares de hacer las clasificaciones, ¿entiendes? De nivel. Entonces, podrías, dentro de tu trabajo, pensar en ello para adaptarte aún más. Es como un consejo adicional. Pero eso son cosas que estoy poniendo como ejemplo. No estoy diciendo que eso lo hagas, ¿no? ujú, Pero digamos vale. que hacia allá es que donde tenemos que ir. A Dulce le interesan los niños. Entonces, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en el niño? Podemos hacer una, una propuesta didáctica para fomentar la concentración, porque los niños por lo general necesitan mucha didáctica, necesitan mucho entretenimiento, necesitan mucha... Entonces, ¿cómo hacer para fomentar la autonomía del muchacho? Para, no sé, ¿cómo hacer entonces para enseñarle? Hay que pensar en cuál público va a ser. Si son estudiantes ingleses, si su lengua nativa es la inglesa, es la portuguesa, es la suajili o el búlgaro. Mm, Entonces, porque hay que pensar en eso, porque hay unas dificultades asociadas a los hablantes y eso tenemos que, no va a formar parte de nuestro trabajo de investigación, pero tenemos que ser responsables y saber que existe. Yo después tomo la decisión si lo uso o no, pero saber que el americano, el que habla inglés, ah, el que produce esos sonidos al hablar, tiene ciertas dificultades con ciertas palabras, con ciertas letras, con ciertas consonantes, con ciertas voces. ¿Entiendes? Entonces, de la misma manera, los niños, de la misma manera, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, más o menos eh, en eso consiste el trabajo que vamos a hacer. Digamos, yo te hablaba del 24, es 26 de marzo es la entrega del tema uno. El tema de uno, ustedes, claro, eh, eh, ustedes tienen ya acceso a, no sé cómo lo dicen, el template, el modelo de documento, Ujú. la portada, La por ejemplo, plantilla. la plantilla. Ujú. Vale, entonces, eh, en esta primera tarea, que se tiene que entregar el 26, hay que presentar la portada, el índice, la introducción y el marco teórico. Vale, entonces, eso está escrito, de esta manera lo repito, portada, índice, introducción y marco teórico. Entonces, bueno, esas tres cosas, cuatro cosas son las que vamos a trabajar a partir de ahora, en el próximo mes. Tenemos exactamente un mes. Entonces, vamos a centrarnos en ello. Nada más y nada menos, eso sí significa concebir el muchacho. Entonces, vamos a concebir el muchacho. ¿Entiendes? Vamos a querer, ¿no? Vamos a intercambiar ideas para poder. ¿Eso qué consiste? ¿Eh? De, perdona, de aquí al 26 de marzo, por ejemplo, yo hoy no tengo claro qué tema quiero hacer, ni nada por el estilo. Entonces, ¿va a haber otras reuniones o podemos contactar para que me dé el visto bueno o no? La manera, digamos, de formal de trabajar es que después de esta reunión tú deberías ser capaz de hacer tu cosa por tu cuenta y el 26 tenerlo listo ya. Yo, que soy como soy, no digo para venderme caro, pero yo soy como soy, yo necesito que haya intercambio. Yo espero que tengamos avance, que tú quieras y tengas necesidad. Déjame hablar con el gordo este o qué le voy a decir. Y Ujú. entonces vamos a, ¿entiendes? Yo estoy a tu disposición por lo menos una vez a la semana. ¿Tú quieres dos, dos, tres? Vale, gracias. Ujú. Cuando tú quieras, yo quiero, como dice la canción. Pero es verdad, o sea, hay que hacerlo así. Por eso te digo, vamos a intercambiar WhatsApp, vamos a intercambiar las redes, porque mira, tal cosa, mira tal cosa. Olvídate de formalismo, olvídate de tal. Vamos a construir. Yo me estoy aprovechando de ustedes para yo justificar un trabajo que yo tengo que hacer. O sea, parte de mi función como profesor es supervisar trabajos de máster. Entonces, para mí es importante realizar esto. Para mí es importante que ustedes consigan un buen desarrollo y que su trabajo tenga un impacto interesante. Posteriormente podríamos trabajar, continuar y qué sé yo, ¿entiendes? Pero bueno, el punto dos que me recuerde es ese también. Ahí, anótalo por fe y dulce que tú eres el que está anotando. Anótame, recuérdame eso. Hay dos puntos para hablar de estas cosas porque hay cosas interesantes que podemos con respecto a eso. Entonces, bueno, básicamente el cronograma se concibe desde ahora hasta julio, cuando empiezan las defensas. Por supuesto, hay dos convocatorias. Yo entiendo que las dos, tanto Alicia como Dulce, están pendientes de entrar en la primera, ¿no? Mm. Entonces vamos a matarnos con la primera, vamos a darle con todo para salir en la primera. La primera es el 10 de julio. Y para que salga el 10 de julio tienen que pasar una cantidad de procesos que tienen que ver con una entrega final, más o menos al 20 de junio. Es decir, 26 de marzo, la entrega final de la primera tarea. Voy a compartir esta parte. Esto lo tienen ustedes también, pero bueno, para que veamos lo mismo. Espero que no tengan las páginas inapropiadas abiertas. Ok. En el cronograma, esta es la parte. Entonces, el 26 de marzo es esta primera tarea. Para esta primera tarea yo estoy a su disposición y me gustaría, de hecho, establecer una cierta dinámica para que por lo menos una vez a la semana nos reunamos. Por lo menos. O haya intercambio de emails, de WhatsApp, donde podamos precisamente definir las cosas. Alicia,
Tú no puedes esperar una semana, ¿entiendes? Tú no puedes esperar una semana para concebir esto porque necesitamos ya empezar a entender cuáles son los puntos hacia donde dirigirte para que tú te formes y salgas de tu closet. ¿Entiendes? Ujú. Pero tú tienes que buscar la forma de concebir tu idea. Entonces, vale. Después, el 21 de mayo es la entrega de la segunda tarea. Y en ese 21 de mayo hay que hacer la propuesta ya. Se supone que ahí es la propuesta de la propuesta. O sea, la propuesta didáctica teóricamente ya debe estar más o menos concebida, tiene que estar ya presentada para que haya un feedback del profesor, para que haya otra persona que lo piensa, y entonces en ese proceso se genera una versión final un mes después, ¿entiendes? Y es más o menos, esas son las fechas que tenemos con una última versión del anexo 2 que tiene la característica de que no puede cambiarse. Una vez que yo firmo el anexo 2, no hay manera de modificar ese último borrador. Entonces tenemos que matarnos hasta el 29, ya después el 28 calculo yo. ¿Sí? Porque el 29 es el último día, entonces vamos a hacerlo. A mí no me gusta hacer las cosas el último día porque el último día siempre me da dolor de cabeza, me caigo o me emborracho el día anterior y me jodí el día. Entonces vamos a tratar de cumplir los días un día antes. Vamos a asumir que nuestro deadline es el de un día antes. Ustedes saben que ya tienen esa fecha, pero entre tú y yo, vamos a tratar de hacerlo así. Y ya después que, claro, el 29 de junio se pase ese segundo anexo, el depósito 3 días después, y después la llamada de la defensa es un cronograma que establecen los coordinadores, que es una cosa que desde el 10 de julio hasta no sé cuándo. Hay unas fechas ahí, ¿no? No sé si se va a hacer en un solo día, no sé si son 2 días, no sé si en una semana entera, eso es una cuestión de administración. Pero esencialmente, esas son las fechas que tenemos que manejar y tenemos que respetar. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer ahorita es centrarnos en hacer lo que tenemos que hacer para el 26 de marzo. Pero hacerlo el 26 de marzo implica empezarlo el 21 de mayo, porque la propuesta didáctica está relacionada con el trabajo, con el marco teórico y con la introducción. Entonces, mi consejo principal es, olvídate ahorita de la introducción. Por supuesto, olvídate de la portada y del índice, olvídate del título y trata de identificar el tema máximo. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué tipo de público? Porque como vas a hacer una propuesta, ¿a quién va a ir el público? O si no quieres pensar a quién va a ir el público, a quién va dirigido, entonces tienes que pensar en qué es lo que vas a hacer. Si algo que tiene que ver con gramática, si algo que tiene que ver con competencia cultural, si algo tiene que ver con competencia pragmática, si algo tiene que ver con competencia, no sé, la competencia que hayas estudiado, comunicativa o, o qué sé yo. El profesor Jesús Mesa tiene un concepto de la competencia panhispánica, by the way. Pero bueno, que valga la pena. Pero bueno, entonces, esas ideas, esas cosas, son cosas que tienen que pensar y que tienen que entender para que a partir de allí, entonces, bueno, ¿qué diablo es lo que voy a hacer? Ok, si mi tema, porque digo que hay esas dos posibilidades, porque yo puedo pensar, bueno, yo voy a trabajar a los estudiantes hablantes de quechua. Yo quiero enseñar español como lengua extranjera a los hablantes de quechua, porque resulta que en Bolivia y en Perú hay un grupo de gente que no habla español todavía. Entonces vamos a enseñar español como hablante de quechua. Ah, ok. Entonces, vale. Ya cuando yo digo eso, ya circunscribo mi trabajo a un campo. Tengo que aún limitarlo más, pero ya estoy más o menos circunscrito en este campo. Cuando yo defino no la lengua o el origen o el lugar, sino el tema.
voy a hablar de la cortesía. Entonces, voy a hacer una propuesta didáctica para fomentar la cortesía en estudiantes de C1 o en estudiantes de B2 o en estudiantes de A2 o de o A1, lo que sea. Entonces ya empiezo a hacer también un narrowing, hay una aproximación, un estrechamiento, un foco que no está basado en la nacionalidad, la lengua nativa, sino que está, ni en la edad, es decir, en datos demográficos, sino que está basado en datos teóricos o vamos a llamarlo, sí, teórico, práctico, filosófico, porque son gramaticales o son aspectos que se van, o el pluscuamperfecto, el contraste de los, o el uso del ser imperfecto, o las cláusulas qué sé yo, el uso subjuntivo, el pronombre que, lo relativo, o, o la pronunciación de la S, la C y la Z, porque eso es fundamental. Porque si no habla si no diferencia, entonces habla como los suacas, entonces eso no es serio. Qué sé yo, ¿entiendes? Cada quien tiene en su cabeza un, un, un cacao mental y cada quien, en base a eso, construye y deconstruye su necesidad y su realidad. Por eso, ahí es donde hay que trabajar ahorita. Y bueno, básicamente, la presentación consiste en esto. ¿Entiendes? Yo como profesor, como director de su tesis, estoy dispuesto a trabajar con ustedes todo el tiempo que ustedes tengan la necesidad, en tanto siempre sea única y exclusivamente con el objetivo de trabajo de la tesis. Si nosotros desarrollamos un buen vínculo, podemos hablar de otra cosa, sí, claro, podemos hablar de otras cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que aclarar que mi intención con ustedes en el intercambio es absolutamente profesional y que no tengo ninguna intención más allá del intercambio profesional y académico. Es fundamental aclararlo porque eso es importante. Entonces, bueno, dicho esto, básicamente lo que yo vengo a decirles el día de hoy es eso. Próximamente yo voy a tener acceso al WhatsApp, al email de la universidad y nuestras comunicaciones serán a través del email oficial. Pero más que eso, eh, eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, individualmente, a partir de ahora vamos a ponernos de acuerdo, vamos a estar, ya estamos en contacto, ya nos conocemos y ya vamos a empezar a hacer reuniones. Y podemos hacer reuniones a partir de este momento. Ya está, eso es. Yo les recomiendo que tratemos de hacer avances mmm, cada 4 días, de manera que tengamos semanas que haya 2 avances semanales, porque realmente en un mes hay que trabajar intensamente. Y yo entiendo que ustedes también tienen otras materias y tienen otras cosas. Entonces, claro, yo lo que también puedo trabajar con ustedes es decirle cómo hacer para orquestar y hacer como la matanza del cerdo. Tratar de que todo lo que estamos haciendo en la otra materia nos sirva también para la tesis, para el trabajo final. Y bueno, yo voy a dejar de grabar esto porque básicamente lo que necesito es eh, demostrar que se realizó esta reunión. Así que bueno, muchas gracias muchachas